Pudimos mirar el cuerpo, lo que reconocimos fueron los tatuajes de Santiago, así que estamos convencidos de que es Santiago. No descartamos de que falta, recién se va a empezar a peritar, o sea, lo único que se hizo ahora es recién presentar el cuerpo. Así que a partir de ahora empieza el peritaje, la autopsia quiero decir, y en unos días ya va a estar el resultado final con las muestras de ADN y la confirmación real. Sergio mantenía la... Perdón, le dije que no iba a dar respuesta. ¿Terminaste? No voy a contestar preguntas. A partir de ahora esto no quita de que el responsable es Gendarmería, por lo cual nosotros seguimos investigando para que se sepa la verdad y tener la justicia. Así que bueno, le pedimos respeto por todo. Conforme? Muchas gracias, no ninguna pregunta. Dije que ¿Está conforme solamente? no entendiste. No, está bien. Ahí está la palabra entonces de Sergio Maldonado. Acaba de confirmar la familia entonces que... Gracias, Cristian Minich, por advertirnos. Hemos tomado el momento más importante de estos días en materia informativa. Es Santiago. Lo ha dicho Sergio Maldonado. Lo reconoció a través de los tatuajes, fundamentalmente. Fíjense ustedes que este es un dato también que tiene que ver con cómo estará el cuerpo, sí, para que sean los tatuajes lo que ha permitido saber que se trata de Santiago. Definitivamente, el cuerpo encontrado en el río Chubut es el de Santiago. Ahora sabemos dónde estaba Santiago, por lo menos dónde estaba en el momento en que se hizo ese rastrillaje que determinó que lo encontraran. Vamos a volver a nuestro entrevistado, si te parece, pero esto ya marca un comienzo muy importante de lo que vendrá a continuación. A partir del momento de establecerse, Darío, que es Santiago, Paulo, compañeros en la mesa, se abre un panorama muy importante. Enseguida volvemos a nuestro entrevistado. Es el título más importante de la jornada, es lo que se estaba esperando. A ver, me parece a mí que durante estas horas, claramente ahí dentro quedó establecido que era Santiago, y por eso Sergio tuvo que salir ante la expectativa, para de alguna manera bajar los decibeles, porque la expectativa primera era saber quién era, y era Santiago. Con esto y me vuelvo atrás, y la verdad que recuerdo cuando muchos decían que Santiago no estaba donde estaba cuando desapareció. La verdad que deberían arrepentirse muchos con esta noticia y que todavía no sabemos qué le pasó, pero muchos dijeron que él no estaba en ese lugar. Estaba. Arrancó la autopsia y por supuesto que es el título más importante, es la confirmación de una presunción que todos pensábamos por las coincidencias del caso desde hace muchas horas. Empezará una autopsia y empezará otra historia, pero cuando lo escuchaba a Sergio era una doble sensación. Por un lado, una tristeza inmensa de la confirmación de que ese cuerpo era el de Santiago Maldonado, y por otro lado, que se interprete cierto alivio de que el cuerpo terminó siendo encontrado. Después vendrá otra historia y se hará la investigación. La historia que queda de alguna manera por encima de todas, menos el dolor que provoca saber que Santiago es todo lo que se ha dicho con respecto al paradero de Santiago. Si no tomamos nota del tipo de periodismo que hemos tenido, de las invenciones que han hecho durante estos meses, si acordamos que está bien ese tipo de periodismo de tirarse cualquier lance, decir cualquier cosa, ofender a la familia como lo han hecho sistemáticamente, estamos perdidos. Si en cambio se puede evaluar, hasta en las universidades donde se estudia periodismo, si se puede entregar una observación definitiva sobre hasta dónde se arrastró, hasta qué fango cayó el periodismo en la República Argentina, los llamados medios dominantes, los llamados medios diabólicos, podríamos presentarle ya mismo una decena de tapas, más páginas interiores, cientos de informaciones tergiversadas, falsas, mentirosas, de los grupos Manieto, de los grupos Saguier, lo que han mentido Clarín y Nación. Ahora que sabemos que Santiago ya no tiene nombre, tampoco tiene explicación. El posicionamiento político que han intentado, la protección al gobierno que intentaron ofrecer y la forma en que le han tomado el pelo a sus telespectadores y a sus lectores es parte de lo más triste, de lo más horrendo que exista en la historia del periodismo argentino y mundial. Paulo. Víctor Hugo, algunos datos, recién hablamos, que vamos a seguir hablando con Raúl Torre.
Hay una cuestión, me parece, también de humanidad, me parece a mí, por parte del juez. Se lo hemos contado, a las 18 horas del día del hallazgo, ya sabía que era él. Pero había una cuestión de prudencia, pero repito, más que nada de humanidad. Por eso le estaban dando todas las garantías, incluso el tema de las huellas, que deben de hacerlo, pero el cabello es el de Santiago, por el tipo de cabello, por las rastas. La barba coincide con la barba de Santiago. La ropa que vestía era la ropa que describen los testigos como que vestía al momento de la desaparición. Tenía el documento de Santiago en el bolsillo. No había mucho más que discutir. Había unos tatuajes, esos tatuajes tenían que fotografiárselos y mostrárselo a la familia. Se lo mostraron a la familia. Obviamente ahora van a hacer los estudios de huellas, van a hacer ADN, pero obviamente ya la familia no tiene duda y es el propio hermano el que anuncia lo que era inexorable. Es Santiago Maldonado, el cuerpo que están autopsiando en la morgue judicial. El cuerpo apareció unos 300 metros más arriba del lugar de la represión horrenda de la Gendarmería, que es la que termina así, con esta dolorosa historia de Santiago. Lo tenía la Gendarmería porque lo han reconocido. Tenemos a uno, porque lo han denunciado los mapuches. Decían que tenemos a uno. Exactamente las mismas palabras. Era el de la campera celeste, el que se amarreaban, el que estaban golpeando del otro lado del río, dijo Matías Santana. Esto es definitivo. ¿Cómo aparece el cuerpo 300 metros más arriba? Lo soltó la Gendarmería y Santiago, que tenía dudas de cruzar el río ahí y por eso habían conseguido atraparlo, corrió 300 metros río arriba para meterse en otra parte cuando ya se había desprendido de la Gendarmería. Es absolutamente imposible. Ridículo plantearse lo que algunos van a intentar. Son muchas las cosas que están diciendo. Los mismos que cuando Costecchi y Santillán, el diario Clarín, decían que podían haber sido los propios piqueteros, ¿se acuerdan? Los que habían matado a Costecchi y Santillán, ahora tratan de sugerir que fueron los mapuches los causantes de la muerte de Santiago Maldonado. Volvamos a Sergio Maldonado y lo que acaba de decir, porque es el documento periodístico más importante de la jornada. Gracias por la expectativa esta de estar, por ahí no es lo habitual para nosotros, pero se merece una respuesta, así que por eso estamos acá. En realidad, a partir de ahora lo que le vamos a pedir es que tengan respeto con mi familia, con nosotros, porque necesitamos estar más tranquilos. Pudimos mirar el cuerpo, lo que reconocimos fueron los tatuajes de Santiago, así que estamos convencidos de que es Santiago. No descartamos de que faltan, recién se va a empezar a peritar, o sea, lo único que se hizo ahora es recién presentar el cuerpo. Así que a partir de ahora empieza el peritaje, la autopsia quiero decir, y en unos días ya va a estar el resultado final con las muestras de ADN y la confirmación real. Sergio mantenía la... Perdón, le dije que no iba a dar respuesta. ¿Terminaste? No voy a contestar preguntas. A partir de ahora esto no quita de que el responsable es Gendarmería, por lo cual nosotros seguimos investigando para que se sepa la verdad y tener la justicia. Así que bueno, le pedimos respeto por todo. Conforme? Muchas gracias, no ninguna pregunta. Dije que... ¿Está conforme solamente? No entendiste. No, está bien. Ahí está la palabra entonces de Sergio. No era tan difícil entender que no iba a hacer declaraciones, lo dijo en primera instancia. Quería darle información, la certeza de que se trata de Santiago, el cuerpo que encontraron en el río Chubut. Robertito. Nosotros a lo largo de este tiempo, desde que se supo la desaparición de Santiago, tanto aquí en el diario, en todos los noticiosos de C5N, mismo en TVR, hemos sido parte, ¿no?, de esta historia y queríamos llegar a la verdad y escuchar al propio hermano que acaba de reconocer el cuerpo de Santiago, que lo reconoció por los tatuajes. No sé, a mí me puso la piel de gallina, ¿no?, ver allí al pobre hermano de Santiago Maldonado, reconocer que el cuerpo que está allí es de su hermano, y todos nosotros, toda la teleaudiencia de C5N y de toda la Argentina, que ha seguido paso a paso hasta el Eco Internacional, ha llegado a los portales de diferentes periódicos del mundo, bueno, enterarnos que esto era así, como se pensaba desde un principio, y que finalmente es el propio hermano el que reconoce por los tatuajes que Santiago está allí.
sin vida. Siguiendo con el matiz humano que le pone Robertito, no sé si una vez usted tuvo que reconocer un cuerpo o una muerte natural, que es doloroso. Imagínese estar en la mesa de autopsia, donde hay un montón de peritos que miran, que sacan fotos, radiografías, y estar ahí sin saber de quién es ese cuerpo. Porque una muerte natural, a usted lo llevan al hospital y sabe quién es, porque estuvo enfermo. En este caso no, alguien que desapareció hace 80 días y el hermano tiene que estar expectante a ver si hay un dato que le diga que es el que está muerto. A ver si me entiende. Yo creo que el 99,9% de las personas de la Argentina nunca estuvo en una autopsia. Y muchos son los que han reconocido un cuerpo después de muerto. Por esto es dramático, tétrico, terrible. Y por eso no dejemos nunca de lado la parte humana. Porque si dejamos de lado la parte humana, no entendemos nada de la vida. Santiago Maldonado murió el 1 de agosto, lo más probable. Es lo que trataremos ahora de empezar a saber. Lo secuestraron y lo mataron después. Imposible determinarlo. Tantas y tantas preguntas. Quien más ha sabido de este tema, quien más ha seguido los hechos entre 3 o 4 periodistas de muy destacada labor en este episodio tan doloroso, es Juan Alonso. Juan, bienvenido. ¿Cómo te va, Víctor? Bueno, sabemos que es Santiago. ¿Algo para decir al respecto? No, me parece que ahora en más es clave el desarrollo de la autopsia, es clave determinar la data de muerte y la mecánica de muerte. Ya lamentablemente a partir de lo que sostiene Sergio, lo han reconocido el cuerpo de Santiago Maldonado. Son 80 días de negación, 80 días de campaña sistemática de la negación por parte de Gendarmería, por parte del Poder Ejecutivo Nacional. Ahora es momento de los forenses saber de qué forma murió y cuándo murió Santiago, a partir de las 11:30 hasta las 12:30 del mediodía del 1 de agosto en la Pull-Off en Resistencia Cusamen. Es momento que hable la ciencia forense para determinar qué pasó allí. Lo que sí sabemos de Víctor Hugo, y esta noche lo vamos a desarrollar a partir de las 21 en el programa de Gustavo Silvestre, es que hay una serie de gendarmes muy comprometidos que llegaron a la vera del río y que tuvieron que ver con el episodio en el que desaparece Santiago Maldonado, en el que fallece Santiago Maldonado, allí en la Pull-Off en Resistencia Cusamen, empezando por el subalférez Emanuel Echazú, que se presentó en la causa y quedó como imputado. Y además hay 6 o 7 gendarmes más. Hoy a la noche vamos a contar el pánico que está sufriendo uno de esos colegas, camaradas, entre comillas, de Echazú, que formó parte del mismo grupo, el mismo pelotón que llegó a la vera del río luego de las 11:30 de la mañana del pasado 1 de agosto en Chubut, cuando muere Santiago Maldonado allí en el río Chubut. Creo que una vez que se conozca la mecánica de muerte y la data de muerte, el juez Geral, que para eso fue convocado por la Cámara de Comodoro Rivadavia, deberá resolver la responsabilidad de esos gendarmes en el hecho. Juan, al haber hecho una investigación tan exhaustiva y de tanto tiempo, imagino el dolor al enterarte la confirmación de algo que se conocía, pero que el hermano lo termina de aceptar y de dar a conocer. De todos los testimonios y de la investigación que has realizado, ¿qué crees que se puede revelar en esa autopsia? Bueno, es muy difícil comunicar en estas circunstancias porque obviamente me ha tocado viajar tanto con Daniel Tonietti como solo con un grupo de documentalistas por más de 15 días al lugar. Entrevisté a toda la comunidad mapuche, tanto la LOF como todas las zonas, digamos, todas las comunidades desde Corcovado hasta Cusamen. Y es muy doloroso esto porque cuando uno habla con los amigos de Santiago Maldonado, tanto los que practicaban kendo en la zona de Bolsón, como sus amigas del Bolsón también, como Ariel Garci, que es testigo clave en la causa, es el que hizo la llamada del 2 de agosto, que duró 22 segundos, y que todavía resulta que no sabemos si fue realmente peritado o no. Es muy doloroso saber
esta noticia. Lo que el Estado debe resolver es el Estado, la justicia federal en este caso, el juez general y el Ministerio de Seguridad de la Nación son los que deben darnos respuestas en este momento. Esto no hubiera sucedido si Gendarmería no hubiese actuado como actuó. Esto es definitivo. Esto tiene que ver con Gendarmería en cualquier sentido que lo queramos ver. Haya muerto como fuere Santiago Maldonado. Si Gendarmería no entra a donde no tenía que entrar, si no los persigue hasta el río, con esa locura evidentemente desatada en ellos y se desprende de las propias declaraciones de ellos, Santiago no hubiese muerto. Después hay que ver cuál es el detalle más significativo para imaginar cómo se produjo la muerte a manos de Gendarmería. En ese sentido te pregunto, de todo lo que se ha hablado, de Echazú, de la lesión, de la pedrada, de las camionetas, del cuerpo y todos los etcétera, de lo que sabés que han dicho los gendarmes, ¿cuáles son los detalles, si es que hay algunos salientes, que a vos te llevan a pensar en una plena responsabilidad de la Gendarmería? Bueno, primero que la Gendarmería tardó 16 días en admitir que utilizaron alrededor de 17 vehículos para ingresar a la Pulov y a la zona adyacente. Tardaron 16 días en admitir que había al menos 3 Unimog, cuando uno de los testigos, Matías Santana, dice que el cuerpo fue trasladado a un Unimog y de allí a una camioneta. Ayer, en el programa de Gustavo Silvestre, demostramos que la inteligencia, la División de Inteligencia de Gendarmería, tomó una fotografía de una camioneta con una patente determinada, con un bulto y repleta de elementos secuestrados dentro de la Pulov en la vera del río, y esa misma camioneta 20 minutos después, alrededor de las 12:49 del 1 de fotografía agosto, que está hoy en página 12. Está en página 12, exacto. Es una investigación que también realizó el colega Sebastián Premisi desde Esquel, un trabajo fundamental porque Sebastián hizo una cronología de los personajes que aparecen alrededor de Echazú en ese momento. Y allí está, cerca del río, río arriba, además, creo que a 1 kilómetro está la camioneta con el bulto negro y los conos, aquella camioneta misteriosa, claro, que se iba con el bulto negro y los conos, fotografiada. Tiene dos episodios. A las 12:25. Tiene 2 episodios eso, Víctor Hugo, es así. La primera fotografía fue tomada por la División Inteligencia, insisto, esto no es información que, digamos, estamos inventando, no, es información oficial que conforma parte del expediente judicial de desaparición forzada. Es una fotografía de la División Inteligencia de Gendarmería que toma a las 12:20 del mediodía una camioneta repleta de elementos secuestrados con una bolsa de polietileno similar a la que se utiliza para transportar cadáveres. Esa bolsa está dentro de la Pulov, a la vera del río, a las 12:20. A las 12:49, esa misma camioneta con esa misma patente, en la que se trasladaron Emanuel Echazú y el comandante Escola de Esquel, está 20 minutos después vacía, con los 2 conos y solamente la bolsa. Eso no lo inventamos nosotros, lo tomó la División de Inteligencia de Gendarmería Nacional, y fue peritada también por los efectivos de la Policía Federal, que receptaron todas las comunicaciones que existieron entre los 70 gendarmes que actuaron en el río y en la zona adyacente. Entre paréntesis, la actuación de Echazú no tenía freno. Estuvo supuestamente en la pedrada que le dan fuera de la tranquera, que está demostrado fue una pedrada en el casco, porque lo que él se toma, una fotografía incluso del diario La Nación, está con el rostro ensangrentado cuando vuelve del río, está con esa escopeta que tiene algún elemento que no era lo normal cuando él está retornando, algo en el caño que marca que había una irregularidad, está después en la camioneta, manejando la camioneta, está haciendo el informe también. Aparece en todos lados. Aparece en todos lados. Es un protagonista muy llamativo, por lo menos muy llamativo. Si reconstruimos todo lo que ha hecho Echazú, en esa hora que va entre las 11:30 de la mañana, cuando se desata la locura por la orden de Nochetti, por la orden del Ministerio de Seguridad, evidentemente, a la Gendarmería, desde que se desata eso hasta la 1 de la tarde, para decir una hora más fácil de recordar,
Echazú está en todo. Está en la supuesta pedrada en el pómulo, que es en el casco. Está en el río. Está en las declaraciones de sus compañeros diciendo que estaba en el río. Está diciendo que no escuchó el sonido del disparo que uno de sus compañeros lanzó sobre una sombra que estaba tomada de los sauces. Está en el retorno con la escopeta. Está con el rostro ensangrentado, con una sangre que parece demasiado reciente, que está corriendo por su rostro y que no ha coagulado, evidentemente. Y después está haciendo el informe. Exacto. Y luego en la camioneta, manejando la camioneta, tanto a 1 kilómetro más arriba en el río, como luego, finalmente, a las 12:50 decías. A las 12:49 ingresa esa camioneta donde redacta el acta, porque acá hay 2 redactores oficiales de este hecho, que los 2 son del destacamento del Bolsón. Estoy hablando de el primer alférez Daniel Gómez, que pertenece a la tropa de Méndez, que sufre una extrañísima indisposición estomacal, se traslada a Epuyén en el momento exacto en que se produce el hecho de la muerte de Santiago Maldonado. Pero deja a 2 personas de su confianza, como son Gómez y Echazú, que son los que realizan las primeras actas. Gómez el 31 y Echazú el 1. Echazú hace el acta en esa camioneta que mostramos ayer, que está vacía en la ruta 40, solamente con una bolsa y unos conos. Esos conos fueron peritados y hubo rastros de sangre en esos conos, pero no se pudo completar la pericia porque la camioneta había sido lavada, tal como denunció en su momento, hace ya más de 60 días, 65 días, si no digo 70, el defensor oficial ante el Juzgado Federal de Esquel, Fernando Machado. Lavada por pedido, sugerencia, orden, indicación, lo que fuere de Nochetti. El 3 de agosto, exactamente. El 3 de agosto hay una comunicación de Nochetti con la oficialidad a cargo de los destacamentos pertenecientes a Gendarmería, avisándoles que la Federal iba a allanarles los destacamentos y que lavasen la camioneta y que lavasen las camionetas, porque hay una traducción de esa comunicación, que es una nota que publica Horacio Berbisky en página 12, donde claramente la pericia de la Federal sobre los teléfonos evidencia ya la etapa de encubrimiento. Ahora, Juan, hay un dato, porque Víctor Hugo decía, está Echazú, y Echazú está imputado, pero no porque alguien lo imputó, se imputó él solo. Esto jurídicamente llama la atención. Esto es el artículo 73 del Código Procesal. Cuando hay una sospecha de que te pueden llamar a declarar, vos te presentás con un escrito para decirle al juez, acá estoy. ¿Qué tenía que ver Echazú para presentarse espontáneamente el día viernes, no antes, previo a lo que se hizo el día martes y se encontró el cuerpo, ahora podemos decir, de Santiago Maldonado? ¿Estrategia, presencia en el expediente, abrir el paraguas o qué? Pedir vista. Bueno, de hecho está imputado, Darío, ¿no? La figura jurídica, y cuando uno pregunta, ¿imputado de qué? Está Hay imputado. sospechas sobre su participación que él mismo la determinó. Él mismo la determinó. Eso es lo llamativo. Eso es lo llamativo. Si uno tuviese que hacer una cronología, como bien marcaba Víctor Hugo antes, hay ciertos trazos de este trágico episodio que llaman poderosamente la atención. La primera sería la reunión que llama Pablo Nochetti el 31 de julio a la mañana en la ciudad de Bariloche con los principales jefes de la policía de Chubut y de Río Negro, más el ministro de Gobierno, Pablo Durán, y todas las fuerzas federales. Allí trabajan con una carpeta que dice Resistencia Ancestral Mapuche. Y hay una arenga de Nochetti, una arenga clarísima para ordenar a la Gendarmería que disponga la acción directa para probar el presunto delito en flagrancia. Eso está en el expediente. Eso está en el expediente. El siguiente paso es lo que sucede en la mañana del 1 de agosto, y yo diría que podíamos trasladarlo incluso al 31. El 31 Santiago aparece encapuchado, cortando la ruta. Sí. El 31 de julio. El 31 de julio a las 18. En la mañana hubo una reunión de Nochetti con los jefes policiales, y después, a las 11:32 del 1 de agosto, aparece Santiago Maldonado en esa fotografía que publica el diario Página 12 con la nota de Horacio Berbisky, que lo muestra en el margen izquierdo de la casilla de la Pulofa en Resistencia Cusamen. Ahí estaba vivo
Santiago Maldonado vivo a las 11:32 de la mañana, del 1 de agosto. Ahora, Juan, hay un hueco ahí, porque desde la desaparición... Ahí está la fotografía que menciona Juan, Esa. que apareció por primera vez en Página 12, la tenía también la gente de Cadena del Sur, donde está Sebastián Premisi, y allí está, con esta fotografía incluso hicieron una maldad de tantas que los medios de comunicación y los trolls del gobierno han hecho, que era presuntamente colocar una escopeta en manos de Santiago Maldonado. Cambiaron algo de la foto para que pareciera que Santiago Maldonado corría disparando con una escopeta, lo cual es absolutamente increíble que lo hayan querido hacer. Es el pañuelo negro de Santiago el que genera una mínima ilusión óptica al respecto sobre la que trabajaron. Entonces, a las 11:32, hora de la fotografía, todo había empezado 11:31, un minuto después de lanzarse al ataque increíble, Gendarmería, Santiago está vivo. Exacto, y aparte una cosa fundamental, Víctor Hugo, de esa fotografía, es que la toma un efectivo de la fuerza de seguridad que está de frente a Santiago. Y Santiago se nota que está intentando repeler el ataque hacia su espalda, con lo cual estaba absolutamente rodeado en ese momento. Y la Gendarmería, que es una fuerza federal que depende del Estado y depende de Patricia Bullrich, sabía perfectamente, porque esa fotografía lo demuestra, que Santiago Maldonado estaba dentro de la Pulov vivo. Entre paréntesis, Juan Alonso, y muchas gracias. Es extraordinario que puedas hacernos este aporte periodístico que por otra parte da continuidad a todo lo que has hecho con Gustavo Silvestre, particularmente en todo este tiempo. Amnistía Internacional dice que las autoridades deben garantizar justicia para Santiago Maldonado. La confirmación de que el cuerpo encontrado es el de Santiago Maldonado marca un día trágico para los derechos humanos y para la justicia, y le pide al gobierno que garantice justicia para Santiago Maldonado. Me gustaría, después volvemos a los episodios, marcar cuáles son los hechos muy concretos por los cuales ha quedado claro que el gobierno no ha hecho nada de lo que ahora se le pide de nuevo, garantizar justicia para Santiago Maldonado. ¿Cuáles son las demostraciones más claras que recordás, Juan, en todo este episodio de que el gobierno nunca ha querido aproximarse a la verdad? Bueno, Víctor Hugo, acá es clarísimo que hubo lo que llamo la narrativa de la negación por parte del Poder Ejecutivo. Desde un primer momento, Patricia Bullrich dijo claramente que ella no se iba a cargar ningún gendarme textual y que ella se la bancaba sola. Dijo eso. Tal cual. Después dio una cifra que no correspondía con la cifra del expediente en relación a la cantidad de efectivos que participaron en el hecho, en aquella siniestra cena con Mirta Legrand, que fue su última aparición televisiva, por llamarlo de alguna manera. Lo más grave no solamente fue eso, sino que tardaron 10 días en apartar a la Gendarmería. 10 días tardaron, 16 días tardaron en admitir la cantidad de vehículos y efectivos que intervinieron. Y después hubo una intromisión absoluta del Poder Ejecutivo a través de una profusión de testimoniales administrativas que realizó el funcionario Daniel Barberis e incorporó el funcionario Gonzalo Cané al expediente cuando todavía lo sustanciaba el juez Otranto. Allí Gonzalo Cané produjo con Clarín y con La Nación una cantidad de títulos y barbaridades y pistas falsas que van a quedar en la historia siniestra, yo diría en la historia cloacal del periodismo, porque dijeron que Santiago había sido víctima de una cuchillada por un puestero en Epuyén, después ese cuchillo dio negativo, dijeron que se había escapado a Chile, dijeron que estaba en Entre Ríos, dijeron que había un joven parecido a que había varios jóvenes parecidos a Santiago en varias partes del país, es decir, una cantidad de barbaridades que continúan hasta el día de hoy, porque hasta el día de hoy Darío y Víctor Hugo, compañeros, continúan publicando que el cuerpo aparece por una especie de interna mapuche, un sector que se fue a Chile, y no, eso no tiene absolutamente nada que ver. Yo he contado que hicieron lo mismo cuando Costec y Santillán, el mismo diario que dijo la crisis se llevó 2 muertos, ¿se acuerdan de eso? Esos muertos, cuando se trataba de investigar para proteger también al gobierno, porque siempre tienen algún interés para hacerlo, acusaban a los propios compañeros, es decir, a los piqueteros. Era entre ellos que se habían producido los disparos. Esto se dijo por parte de, ya que me decías una cloaca, podríamos decirle cloaquín, porque lo que ha sido el comportamiento de esta gente, yo estoy leyendo algo que Martín Astarita
ha hecho sobre estos 80 días, decir que van a pasar a la antología del crimen periodístico no me alcanza. Yo quisiera decir algo más. El idioma no es suficiente, el lenguaje ya no tiene las palabras necesarias. De verdad, decir que es una vergüenza, que es una cloaca, que es una basura, ¿cuántas veces podemos repetir esa palabra y los mismos adjetivos? Y de todas maneras no alcanzamos a hablar del daño que esta gente ha hecho desde el primer día cuando omitían la información, porque así empezaron, no dando la información. El artesano, nunca lo nombraron. Bueno, sí, en algún momento a lo mejor me hacen el gusto de poner los títulos de lo que eran las tapas de Clarín. 9 que tenemos, pero son increíbles. A mí me da mucho gusto hacer eso, porque toda la lectura que se puede hacer en el caso de Santiago Maldonado sobre ese comportamiento del periodismo sirve también para saber cómo han hecho todo lo que han hecho en materia de mentiras en todos los órdenes, no solamente en el caso de Santiago Maldonado. Sí, obviamente, el caso de Papel Prensa, por ejemplo, sí, entre otros. Bueno, y después continúa, brevemente, Darío, y te dejo tranquilo exponer. Cané, la gravedad de Cané, y esto desde el punto de vista jurídico me parece por lo menos una anomalía. Gonzalo Cané participó de todas las audiencias. Se instaló en Esquel, el funcionario del Ministerio de Seguridad, y participó de todas las audiencias. Cuando venían los testigos, estaba Cané y estaba el juez Otranto. Exactamente, que no se debe permitir eso. Cuando va un testigo, no tiene que estar acompañado de abogado. Quiero hablar de Guido Otranto. No nos olvidemos de Guido Otranto, porque está en una terna para ser ascendido a juez de un tribunal oral. Hoy por hoy que se pone en tela de juicio muchos jueces probos, no nos olvidemos que Guido Otranto fue recusado por parcialidad. Le dijo a uno de esos medios que para él Santiago había muerto ahogado, de alguna manera para que lo saquen, para sacarse la causa de encima. ¿Por qué se quería sacar la causa de encima Guido Otranto? ¿Sabía lo que había hecho la Gendarmería? Y hay una palabra que todavía no la nombramos, y la vamos a nombrar a partir de ahora en adelante. Encubrimiento, porque ya hay un muerto, hay encubrimiento. Apareció ahora porque hubo encubrimiento. Habrá que ver desde arriba hasta abajo del gobierno quién encubrió este tema que, repito, cuando se sepa la data de muerte, me parece que todavía va a ser más escandaloso porque a lo mejor había un cuerpo en el río desde hace mucho tiempo. Tomen por favor aquí esa fotografía de Maldonado. Clarín fue capaz de dibujar los ojos buenos y nobles de este solidario muchacho de 28 años como si fueran los ojos del diablo, como si fueran los ojos mismos de la maldad. Recuerde esto y tenga en cuenta lo que ha pasado con el periodismo en este tiempo. Para mí no es ninguna novedad, pero para mucha gente tendría que ser una toma de conciencia. Cuando mencioné los 80 días en una nota muy especial que tengo aquí, es elloropolitico.com, el sitio donde escribe este joven destacado periodista que es Martín Astarita. Ahora vamos a presentar un informe muy especial, Luciana. Muy especial porque la última novedad, hace algunos minutos nada más, Sergio dijo: el cuerpo es de Santiago. El informe para empezar a entender un poquito más qué es lo que está ocurriendo. ¿Dónde está Santiago? ¿Dónde está Santiago Maldonado? Gendarmería, ¿dónde está Santiago Maldonado? Patricia Bullrich, Mauricio Macri, ¿dónde está Santiago Maldonado? ¿Dónde está Santiago Maldonado? El 1 de agosto desapareció Santiago Maldonado. Estaba acompañando a los mapuches en un corte en la Ruta 40, cuando apareció Gendarmería a las órdenes del jefe de gabinete del Ministerio de Defensa de la Nación, Pablo Nochetti. Yo le hago otra pregunta. ¿Algún medio le hizo una entrevista a Nochetti? ¿Alguien le preguntó a él qué estaba haciendo acá justo a la hora que desapareció Santiago Maldonado? Los mapuches desalojaron la Ruta 40, pero fueron perseguidos. Y en la represión, Gendarmería atrapó y desapareció a Santiago. Lo que decían era, nos iban correteando y iban diciendo: maten a uno. Y como no dejaba de cesar nunca los tiros de la Gendarmería. Desapareció una persona que se llama Santiago Maldonado, tiene 27 años, es de Buenos Aires, fue al Bolsón, acompañó una protesta de mapuche, él no es mapuche, está Santiago Maldonado desaparecido. Prefiero como ministra de la Nación asumir la responsabilidad del caso
dejar que sea la justicia la que investigue y no tirar un gendarme por la ventana. Si nosotros lo que hacemos es, primero, tirarle la responsabilidad al gendarme, acusarlo previamente, echarle una responsabilidad que no está probada, por el solo hecho de una presión mediática, sería una mala ministra de Seguridad. Me la banco yo. ¿El operativo está todo filmado? No, no está todo filmado. Está casi todo filmado, pero no todo filmado. Filmado hasta que empieza la represión, cuando ordenan fuego, fuego, cuando dicen fuego al negro. ¡Fuego negro, escopeta! Pero ahí cortan llamativamente la filmación. El periodismo militante del gobierno comenzó con una serie de mentiras que ubicaron a Santiago Maldonado fuera del ámbito donde había sido capturado por Gendarmería. Lo ubicaban en Entre Ríos, en Mendoza, en Osorno, en Chile. Cualquier sitio les venía bien. ¿Qué pasa si a Santiago Maldonado no lo mató la Gendarmería, sino un mapuche? El Ministerio de Defensa, a través de Patricia Bullrich, solo se dedicó a estigmatizar y perseguir e insultar a la familia y a los integrantes de los derechos humanos. Se había encontrado un cuerpo, nosotros estuvimos desde las 13 horas hasta las 20 al lado de ese cuerpo, porque no confiamos en nadie. Por eso estoy acá, a pesar de que me toca una semana media compleja y con situaciones especialmente y particularmente complejas que estamos viviendo en la Argentina. Porque desde el primer momento siempre nos atacaron. Tuvimos una situación muy difícil desde el primer momento, no nos pudimos comunicar con los padres, una situación muy difícil de negación, digamos, respecto a la posibilidad de acceder a información que es fundamental y básica. Sí, ayer fue muy duro estar 7 u 8 horas al lado de un cuerpo, por más que estaba flotando y lo teníamos a un par de metros, tuvimos que convivir con eso. Logro ver a 3 efectivos de Gendarmería que estaban golpeando un bulto celeste con un negro, quien reconozco que es el compañero Santiago. A partir de ahora lo que le vamos a pedir es que tengan respeto con mi familia, con nosotros, porque necesitamos estar más tranquilos. Pudimos mirar el cuerpo, lo que reconocimos fueron los tatuajes de Santiago, así que estamos convencidos de que es Santiago. Este tema nació en las 7:50 y aquí, en C5N, recuerdo perfectamente, el día 3 de agosto con Leandro Gabriele, que es quien permanentemente nos orienta en nuestro trabajo, porque yo había recibido exactamente mi compañero de producción, Julián Capazo, en la radio muy temprano, a las 7 de la mañana, un WhatsApp de Elizabeth Gómez Alcorta, que estaba haciendo circular una información y que decía: Julián, estoy circulando este comunicado, tengo un mal presentimiento, creo que se le fue la mano a Gendarmería y lo mataron. Ojalá me equivoque. Esto es de las 7 de la mañana del 3 de agosto. A partir de ese momento nosotros trabajamos con la información durante toda esa mañana y luego al mediodía, cuando empezamos a producir el programa con Leandro, hicimos conocer esta información que llegaba de una persona tan seria. Estamos hablando de la abogada de Jones Wala y de la abogada de Milagro Sala, que buena tarea tendrá que estar haciendo ahora con el cuerpo de abogados en torno a Milagro Sala, de la que vamos a hablar más adelante por todo lo que está padeciendo, como les decíamos en el comienzo de nuestro programa. Pero que alguien entrenada en estos temas, que habla con los mapuches durante todo el día 2, que toma nota de cuanto le dicen y que conoce bien a los mapuches, al tomar nota se da cuenta que algo muy grave ha sucedido. Miren ustedes las palabras que nos hacía llegar: temo lo peor, temo que se le haya ido la mano a Gendarmería y que lo hayan matado. A partir de ese momento, toda la información que ahora tiene este final tan triste, tan doloroso, pero que en el medio tiene más perversidad todavía del gobierno. ¿Dónde está Macri? ¿Dónde está la conferencia de prensa del gobierno? ¿Dónde está Patricia Bullrich? Estarán pensando qué mentira decir, como siempre, porque la única verdad, el camino de la verdad, se encontró por un juez que hasta ahora va bien, pero sobre todo, ayúdame Darío con este tema, por la Procubín. ¿Sabe qué es la Procubín? Tiene mucho que ver con Alejandra Gils Carbó, la procuradora general de la Nación, que en estos momentos quiere ser echada de su puesto, de la peor manera, con un juez, Caizail se llama. Exactamente. Que da
Ya, qué vergüenza da Bonadío, espanto provoca Ercolini, ¿qué provoca Casay? No sé. Es la cosa más patética del mundo, pero le habilita al gobierno a echar a Alejandra Gil Carbó. Mal día eligieron, ¿eh? Muy mal día. Contale lo que es la Procubin, Darío. Procubin es un grupo de fiscales que trabaja en este tipo de temas, que fueron enviados allí para tomar información, para saber qué pasa con los mapuches, para saber cuál es su problema. Y actuaron por orden de Gil Carbó y llegaron a investigar un montón de cuestiones. Por favor, le digo al gobierno que no firme ningún decreto para echar a Gil Carbó, al menos hasta que se esclarezca lo que pasó con Santiago Maldonado. No, nunca lo tiene que hacer. No lo tiene que hacer directamente. Está bien lo que decís como una idea general, pero no lo puede hacer. Es un ataque a la institución. Es decretar lo que nosotros sentimos que sucede, que es que no hay ley, que se ha suspendido el Estado de Derecho, directamente decretarlo. Por la revancha que significa para ellos lo de Clarín, contra el que luchó Gil Carbó desde hace muchos años. De Macri, al que no dejó a Alejandra Gil Carbó poner las offshore en su locura por los Panama Papers y todo eso, tampoco. Es decir, están queriendo prescindir de una mujer de un enorme coraje. Todos ellos, juntos, atados, no llegan a los tobillos de la dignidad de Alejandra Gil Carbó, que también seguramente se dañó en esta historia al haber colaborado para que se pueda llegar a esta verdad que ahora conocemos, a través de lo que dijo la familia Maldonado. Justamente de ella, de la familia Maldonado, tenemos que hablar. En C5N, la familia de Maldonado recién ha emitido un comunicado. Un comunicado donde deja expresa la necesidad de que necesitamos saber no solo quiénes le quitaron la vida, sino los que colaboraron en el encubrimiento. El cuerpo encontrado en el río Chubut es el de Santiago. La incertidumbre sobre su paradero ha terminado. El calvario que nuestra familia inició el mismo día en que supimos de su desaparición no terminará hasta obtener justicia. Muy poco podemos decir sobre nuestros sentimientos ante la confirmación de la identidad de Santiago. Este dolor no sabe de palabras. Las circunstancias del hallazgo del cuerpo nos generan muchas dudas. Creemos que es el momento de avanzar con firmeza en la investigación y dejar trabajar sin presiones al juez Geral. Necesitamos saber qué le sucedió a Santiago y quiénes son los responsables de su muerte. Todos. No solo quienes le quitaron la vida, sino los que por acción u omisión colaboraron en el encubrimiento y perjudicaron el proceso de búsqueda. Estábamos en lo cierto cuando hacíamos las denuncias. Aquí se me escapa algo del comunicado. En lo cierto al reclamar Nos sigue resultando inexplicable la negativa del gobierno nacional ante el ofrecimiento de colaboración de expertos de la ONU, de comprobada experiencia internacional. Nadie podrá sacarnos de la cabeza que se podría haber hecho mucho más y mucho antes. A los medios de comunicación, a las organizaciones sociales, de derechos humanos, gremiales, a las personas que nos han acompañado en las marchas por Santiago, les pedimos que sigan manteniendo el reclamo por justicia con más fuerza que nunca y en paz. A las fuerzas políticas que hagan el mayor esfuerzo para apoyar y garantizar todas las acciones que nos ayuden a encontrar la verdad y lograr justicia. La muerte de Santiago no debe ser motivo de divisiones o pujas interesadas. Nadie tiene derechos sobre el dolor de esta familia, para la que pedimos respeto. Por Santiago, por nosotros. Querida Estela de Carlotto, buenas noches. Hola, ¿qué tal, Víctor Hugo? Buenas noches. Muy mal, ¿no? Muy mal, sí. A ver, todos los días amanecemos con noticias tristísimas. Bueno, Milagro Sala hoy también
lo escuché por la radio y la conversación con ella es tan angustiosa porque ¿qué podemos hacer? La soledad de esta mujer, la injusticia, las ganas de no vivir. Y bueno, y ahora esta novedad que si se quiere alivia un poco porque el hermano de Santiago Maldonado lo ha reconocido, cosa que se podía presumir que con la ropa, el cabello, la barba, en fin, el documento, todo eso era más que seguro, pero bueno, el hermano es muy cauteloso y sigue allí porque es cierto, ahora falta saber quién es, cómo, cuándo, dónde, qué pasó, ¿no? Con esta persona, esta querida persona que nos ha llenado de tristeza, ¿no? Un joven, un hermoso joven. Pero bueno, acá hay grandes responsabilidades que desde el presidente para abajo tienen que rendir cuentas a la historia, pero primero a la justicia, por supuesto. Estela, ¿qué le dirías a Sergio si lo tuviese cerca? Bueno, a Sergio ya le dije tantas cosas cuando nos vino a visitar, hablamos él y la señora, son dos personas tan tiernas, tan realmente sufrientes, pero que tienen una moral tan alta, ¿no? A él le diría que no está solo, que lo estamos acompañando, que vamos a seguir junto con él los pasos que están haciendo para decir la verdad del cuerpo, de lo que salga del cuerpo de su hermano, y que si nosotros hemos tenido y seguimos teniendo la paciencia de ir acompañando esos pasos de verdad, memoria y justicia, él también la va a tener, pero va a ser mucho más rápido, por supuesto, ¿no? Y que, bueno, su hermano es un héroe, es un hombre que por hacer el bien perdió la vida. Ahora los malditos, los que lo mataron, los que lo escondieron, los que lo tiraron después, esto, cada uno, yo tengo mi posición que no la voy a decir porque es mía y puede estar en el error absoluto, pero acá esto se va a saber todo y se va a condenar todo. O sea que estás confiada en que va a haber justicia para Maldonado. Sí, porque la vamos a exigir, la vamos a perseguir, la vamos a pedir permanentemente, no solo él, todos. Esto ha tomado, digamos, un sentimiento nacional e internacional. Está el mundo viendo qué es lo que pasa, ¿no? Entonces, es una muerte desde el Estado y en democracia, y las mentiras, todas las difamaciones, en fin, que todavía hoy las están diciendo, ¿no? Contra los mapuches, contra esta colonia de gente que apedreja porque es lo único que tiene en la mano para poder defenderse, no es que quieran hacerlo, responden a ofensas. Así que bueno, yo creo que sí tengo fe, yo soy muy optimista siempre, y ese optimismo quizás es el que ha permitido encontrar hasta ahora los nietos que podemos abrazar. Estela, estaba pensando en ustedes, inmediatamente de verlo a Sergio Maldonado, me trasladé a ustedes porque a mí me pareció que dentro del dolor había una especie de alivio, no sé si es la palabra correcta, y ustedes hablan muy bien de esto, cuando se termina lo desaparecido y aparece el muerto, de alguna manera termina un tipo de calvario, por lo menos. No sé si me entiende, Estela, lo que digo. Sí, lo entiendo perfectamente, Víctor Hugo, porque es así. Porque yo, por ejemplo, pude enterrar a Laura, pero no la pude ver, y cerré mi duelo cuando le exhumaron para hacer todo un estudio antropológico forense con el equipo y Clay Snow entonces. Y ahí yo cerré mi duelo. Muchas cosas mías se terminaron a partir de ahí, porque ya había completado eso de verla. Porque es necesario eso, es necesario el encuentro, el desaparecido. Es una figura siniestra que realmente hoy, hasta hoy en día, muchas abuelas o madres esperan a sus hijos. Yo recuerdo siempre una abuela ya muerta, que me dijo: Estela, si yo no vivo, cuando vuelva mi hijo, acá en este ropero está su ropa y búsquele un trabajo. No vive, pero si estuviera vivo me diría lo mismo. Entonces eso es una perversión tal que felizmente Sergio no la va a sufrir, porque ya reconoció a su hermano, lo tiene y va a poder honrarlo. Estela, ¿qué actitud, qué decisión crees que va a tomar el gobierno?
desde Mauricio Macri hasta Patricia Bullrich, una de las que más ha cometido furcios, por llamarlo de alguna manera. Sumo a lo que está diciendo Luciana, que Amnistía Internacional ha hecho un reclamo para que a partir de este momento se pueda esclarecer. Es decir, ya hay una participación internacional además, Luciana. Claro, bueno, no, yo creo que el gobierno no va a decir nada, si hasta ahora no ha dicho una palabra el presidente, ni siquiera ha saludado, ha apretado la mano de los familiares de la víctima, o ha dicho algo que consuele, y Patricia Bullrich dijo, y nos lo dijo en la cara, que nunca iba a aceptar que era una desaparición forzada y que además nunca iba a involucrar a la gendarmería. ¿Qué va a decir ahora? Ahora nada, ahora el silencio, y nosotros tendremos que tener la palabra. Ellos no lo han tenido, la vamos a tener todos nosotros. El otro horror complementario de todo esto, Estela, no sé si quiere hacer algún comentario, es el comportamiento de los medios, lo que ha pasado en estos 80 días. Es un dato para la historia del periodismo de la Argentina, para la historia negativa, por lo muchísimo que se ha mentido, tergiversado y sobre todo atacado a la familia de Santiago Maldonado. Y ustedes, que con todo lo que han sufrido han sido tantas veces atacadas, seguramente en esto deben tener plena solidaridad con la familia Maldonado. Sí, por supuesto, pero uno sabe de quién viene esa ofensa. Y estos que ofenden de esa manera son repudiables, son gente o periodismo que no es periodismo, es basura. Entonces, lo que tiene que saber Sergio es que, y los padres de este joven, es que la gente buena los quiere, los admira, los acompaña, los cobija, y que esta otra gente cobija buitres, cobija maldades. Entonces no hay que tener en cuenta esa agresión gratuita, porque viene de mala gente. Esa mala gente termina mal, porque eran los que antes decían blanco y dicen negro, se mueven de un lado para el otro de acuerdo a intereses económicos, beneficios propios, no tienen bandera. Entonces, no merecen que nos preocupemos mucho por ellos. Lógicamente tienen el poder de la información y están, digamos, dejándonos a los argentinos sin información, salvo ustedes, salvo algunos otros medios y otros escritos también, que nos dicen y podemos escucharlos para saber la verdad. Entonces, eso lo decimos y lo sabe la gente. Después, bueno, tienen un arte para engañar que, vamos a ver, yo tengo, y acá la aprovecho para decir a la gente, a los compatriotas, a los amigos y a los habitantes de nuestro país, que el 22 de octubre piensen muy bien. Por último, Estela, por lo menos en cuanto a mí, estaba pensando en Santiago, yo lo miro y en los ojos de bondad de Santiago me tocan el corazón. Murió en la edad promedio de los hijos de ustedes. Claro. Murió también por un ideal, por una lucha. Sí. Murió por darse a los demás, murió por solidaridad. También es un mensaje. Murió en los días en los cuales estábamos recordando, y está su barba y están sus ojos, en los días del Che Guevara. Es decir, en los días de los enormes y grandes luchadores. Es decir, sabíamos de él por lo menos en estos días tan vinculados a los 50 años de la muerte del Che. 28 años, como los hijos de ustedes, la lucha que es simplemente ir con la bandera de un ideal, allá al sur, a miles de kilómetros de su casa, a pasarlo mal, a comer mal, a tomar unos mates, con gente que está siendo hostigada y perseguida, y él siente que hay una injusticia y está allí para ver qué puede hacer con ellos y por ellos. Y así muere Santiago. A mí me provoca la misma emoción que cuando pienso en los muchachos de ustedes. Sí, exactamente, porque eran tan jóvenes como ellos. Laura tenía 23 años y bueno, rindieron la vida a sus ideales, pero también qué injusticia tan grande no dejarlos envejecer y seguir siendo y haciendo cosas buenas. Esta es la maldad, ¿no?, que tiene cierto sector de la humanidad, que bueno, yo le digo, no son seres humanos, son bestias. Gracias, Estela, siempre un abrazo. A ustedes también, querido Dios. Me resulta desgarrador lo que me dice mi compañero
guía Leandro Gabriele. Vamos a tomar contacto con Cristian Minich para que ustedes vean lo que está sucediendo, lo que empieza a ocurrir ahora y que quizás se convierta en estas próximas horas en algo muy, pero muy especial. Cristian, ¿qué ocurre ahí? Exactamente, Víctor Hugo. Continuamos ubicados en la puerta de la morgue judicial, donde ustedes pueden observar en este momento algunas ofrendas. Se acercaron algunas personas, también con niños chiquitos, para colocar esas velas, dejar alguna flor. Allí ustedes pueden observar gente que se va acercando, por supuesto, luego de la triste noticia que dio a conocer Sergio Maldonado. Allí en la puerta también algunos carteles con mensajes que ya habían sido colocados desde temprano. A ver, vamos a acompañar y ver si podemos conversar con alguna de las personas que están dejando allí ofrendas para Santiago. ¿Te puedo molestar un minuto simplemente? Sí. Bueno, conocimos hoy una noticia muy triste, han acercado allí una ofrenda. Sí, fuerte, una vergüenza que el Estado haga todo esto con nosotros, con Santiago, con la familia de Santiago, que no den explicaciones, que no hablen. Es todo un movimiento mafioso, más que mafioso, es una institución, tendrían que darnos explicaciones y sin embargo solo venimos a poner velas en este caso y así todo. Tengo mucho miedo y bueno, y mucho dolor y fuerza para la familia de Santiago, mucha fuerza para la familia. Contanos un poco, vimos algunos chicos chiquitos también. ¿Ustedes pertenecen a alguna organización? No, yo paso de acá, estoy yendo a mi casa, salgo de trabajar. Me encantaría pertenecer a alguna organización. Hasta también a veces vuelvo a pensar en que pertenecer a una organización es perjudicial para uno y esas cosas yo no estaba viviendo con eso. Me lo contaron mis padres y bueno, lo estoy empezando a vivir en algún punto porque tengo Facebook, tengo Instagram, no puedo hacer política, tengo miedo de hacer política porque tengo un negocio y tengo miedo que mi negocio me vaya mal, o sea, todas esas paranoias, esas cosas que me están pasando. Así que bueno. Por último, ¿qué le dirías a la familia Maldonado en estos momentos de dolor? Mirá, fuerza, creo que mejor es pocas palabras, ¿no? Y más sentimiento, demostrar mucha fuerza y bueno, y encontrar la mejor salida, la mejor solución a sus problemas y al problema de todos. Ahora le puedo decir que esto es un problema de todos. Muchas gracias. A vos, ¿no? Bien, momentos de dolor. A ver, vamos a continuar, vamos a dejar por supuesto pasar a la gente para que pueda realizar su ofrenda. Así con velas, vamos a tratar de conversar con ellos. Señora, un minuto simplemente, señor. Bien. Estamos en vivo, te pido un minuto. ¿Qué te genera esta situación? Es el momento de mayor dolor. Es el mayor momento de muchísimo dolor, mucha tristeza para toda la sociedad. Santiago representaba un montón de compañeros, de personas con un montón de ideales. Y entonces, bueno, representa justamente a aquellos que no tenían la posibilidad, personas solidarias que él no tenía nada que ver, se quiso sumar, trató de ayudar a los demás y salió así de perjudicado. Son muchas personas que se están acercando, dejando velas, mensajes. ¿Se conocen? ¿Con quién viniste aquí hasta la morgue? Yo soy vecina, vivo por acá y obviamente, naturalmente me acerqué para acompañar el dolor de la familia también, porque lo que vivieron fue absolutamente denigrante, humillante. Hablaron de que estaba en Chile, que estaba tomando algo en algún lugar, que lo vieron, que lo peinaron, que le cortaron el pelo, que cualquier cosa. Y estaba muerto. ¿Qué le dirías a la familia justamente de Santiago? Y le diría que acompañamos desde el dolor. Dicen que cuando muchos acompañan el dolor se alivia, así que sientan que muchos, pero muchos jóvenes estamos acompañando. Muchas gracias. Bueno, así algunas personas que se han acercado, ustedes lo veían
en vivo. También sabemos que se han convocado algunas marchas, principalmente la concentración va a ser en Plaza de Mayo. Hasta allí se están movilizando distintas organizaciones, estudiantes terciarios, de la FUBA, que se han acercado hasta aquí también para comunicarlo desde Correpi, el Encuentro Memoria, Verdad y Justicia. Escucho, Víctor Hugo. Exactamente dónde es que está ocurriendo esto, para ubicarnos, porque va a ir muchísima gente seguro, y será bueno también que nadie quiera impedir esta manifestación de dolor del pueblo, que al mismo tiempo es un tributo, un verdadero homenaje. Es muy emocionante cada persona que está llegando, esto es espontáneo, no se me había ocurrido cuando me dijo Leandro Gabriele que íbamos al móvil porque la gente empezaba a dejar sus flores allí. Me conmovió porque no se me había ocurrido que esto pudiese suceder. ¿Dónde es que ocurre esto? ¿Dónde está el lugar? ¿Qué espacio hay para que dejen sus flores? Porque seguramente durante toda la noche, mañana, mientras el cuerpo de Santiago esté allí, habrá una manifestación de esta naturaleza. Y finalmente, me parece bien, tengo la intuición de que Estela y Quique, los padres de Santiago, deben estar mirando inevitablemente qué otra cosa podrían hacer. Lo que ocurre, y deben estar mirando C5N, que vean de alguna manera que hay un pueblo que reconoce en Santiago ese sentido heroico que algunas personas tienen, ese aliento especial y solidario que les hace jugarse en sitios donde a la mayoría ni siquiera se nos ocurre. ¿Qué hacía este muchacho allí? Ser solidario. ¿Cuáles eran los principios de Santiago? Establecer un poco de equidad entre esos mapuches golpeados, ultrajados, robados, que durante décadas han tenido que pelear desventajosamente por lo suyo, para que liberaran a Facundo Jones Guala, al que seguramente no llegó a conocer, porque llevaba pocos días allí. Que sepan entonces, Quique y Estela, y por supuesto Germán y Sergio y sus esposas, que de alguna manera mucha gente, ya seguramente millones, estén por allí o no en este momento, están entregando su reconocimiento y su gratitud a Santiago, porque Santiago nos eleva a todos. Por un instante nos podemos sentir seguramente mejores personas, todos, y esto ocurre gracias a Santiago, y cada uno que deja una flor allí está sintiéndose mejor. Y esto es un logro de Santiago. Estela, Quique. Vamos a volver al tema. Volvemos, Cristian, cuando nos digas algo más desde allí. Simplemente confirmar la dirección. El lugar es la calle Junín, 762. Es la puerta de la morgue judicial. Detrás de esas puertas se está realizando todavía la operación de autopsia. Y esta es una manifestación espontánea que ha salido de la gente, de vecinos que se acercaron hasta aquí, que ya desde muy temprano habían colocado los mensajes, los carteles que ustedes ven en la puerta, y conocida ya por estas horas la peor noticia. Bueno, se han acercado nuevamente para dejar sus ofrendas, principalmente velas y algunas flores también. Gracias, Cristian. Junín y Viamonte, digo, para que la gente se ubique, y sabemos que continúa la autopsia, obviamente, como lo acaba de decir nuestro compañero, que va a seguir, y han entrado en este momento, después de 7 horas, en la parte más importante, la parte fundamental, determinar lesiones, determinar golpes, ingresar al cuerpo. Recordemos que aunque sea algo ya dicho, es el momento que el cuerpo habla. Habla Santiago, así sabemos qué te pasó. Hace 2 días la Fundación Eduardo Luis Duhalde se expresaba respecto a la familia de Duhalde de Maldonado de una manera que también nos emociona. Estamos hablando de la familia de un gran luchador por los derechos humanos como Eduardo Luis Duhalde. A Mariano le mandamos nuestro saludo. Y recibimos a Adrián Salonia y Ariel Garbars, que por distintos motivos han sido muy pero muy valiosos en estos días de mucho periodismo alrededor de la historia de Santiago. ¿Te sentiste útil afuera, no? Sí, realmente, buenas tardes, Víctor Hugo. Me siento tranquilo, me siento que pudimos hacer una cobertura transparente. Recuerdo el día que me llaman de la producción del canal y me dicen: Adrián, viajás a Chubut, a Esquel,
a cubrir el viaje sobre el caso de Santiago Maldonado. Y recordaban usted, Víctor Hugo, porque desde aquí, desde el diario, empezaron a darle voz ustedes a esas voces que en otros medios no salían. Entonces yo me planteé un objetivo, iba en el avión y pensaba en un plan de trabajo, qué es lo que tengo que hacer yo cuando llegue a Esquel. Y inmediatamente pudimos ir al lugar de los hechos, mostrar donde se lo vio a Santiago por última vez y darle la voz a quienes no salían en otros medios. Vuelvo a repetir esto porque es importante. Y la comunidad mapuche, cuando comenzábamos a entrevistarla, nos decía esto: bueno, gracias por estar acá, porque a través de C5N nosotros podemos expresarnos. Y ellos nos decían que a esa altura nadie les creía, eran demonizados, y pudimos ir a hacerle preguntas y entre todos pudimos tomar confianza y pudimos llegar hasta ese lugar, hasta el río, donde justamente ayer, cuando volvimos a la comunidad Pulov, una joven me dice: Víctor Hugo, Adrián, vos estás acá a 300 metros. ¿Te acordás el informe que hiciste con el río abajo, las ramas, la poca profundidad? Bueno, ¿te acordás de ahí? A pocos metros encontraron a Santiago Maldonado. Está con nosotros también Ariel Garbars. Ariel, has hecho una denuncia muy importante que seguramente tendría que estar ya haciendo parte de la causa. Así es, no solo una denuncia, sino un informe pericial que no quisieron recibir el 11 de septiembre ni la fiscal ni el juez Otranto, y que consistía simplemente en realizar las pericias de geolocalización y pedirle a Movistar la identificación de los celulares que estaban alrededor del celular de Maldonado. Me están diciendo en este momento, me acaba de llegar un WhatsApp de mi asistente allá en Esquel, de que están allanando finalmente en este momento, ahora, una de las estaciones Radio Base, en búsqueda de los números celulares que estaban alrededor del celular de Maldonado el 2 de agosto a las 3 de la tarde, 18 minutos. Esto es muy importante, Ariel, nos estás diciendo algo que excede todavía mi impresión de que habías hecho una denuncia muy importante. Es decir, ya estamos en lo que de la denuncia se ha tomado y un allanamiento. Lo que me preocupa es que en ese allanamiento es un allanamiento que se realiza para efectivizar una pericia y no están presentes los peritos de los querellantes. Por ejemplo, deberían haber notificado. Por ejemplo, yo no estoy presente, que soy perito de la Comisión Provincial por la Memoria que preside Adolfo Pérez Esquivel. Entonces, quiero creer que están haciendo bien el trabajo y no que es otra operación para encubrir o para borrar o para adulterar los datos de los celulares de las personas que secuestraron a Santiago Maldonado. Si hacen bien el trabajo, ¿qué es lo que tiene que aparecer ahí? ¿Qué es lo que vos buscarías? Los nombres y apellidos de los titulares de los celulares que estaban alrededor del celular de Santiago Maldonado el día 2 de agosto. No pueden ser otros que sus secuestradores. No pueden ser otros. Tenían en su poder el celular de él, lo atendieron, están en la misma celda, en el mismo sector, están en la misma línea donde enfoca la antena de Esquel hacia el punto donde él desaparece y hacia el otro punto al norte, 300 metros, donde aparece su cuerpo. No, nosotros cuando estuvimos ahora en Esquel, en las últimas horas, lo que notamos era mayor presencia de la comunidad mapuche yéndose a manifestar a estos lugares, ¿no? Al Escuadrón 36, donde la Gendarmería allí guardó las camionetas, donde se dice, Víctor Hugo, que han cambiado las patentes de varios vehículos y también los han lavado. Ahora sí empieza a haber en Esquel otro clima que no veía hace algunas semanas de manifestación, no solo de la comunidad mapuche, sino también de otros ciudadanos que se suman al reclamo. Vi una Esquel más comprometida a comparación de otras semanas. Bien, eso es muy importante. A propósito, te quería preguntar si, obviamente, con estas movidas que está haciendo el nuevo juez, es totalmente diferente a Guido Otranto, que fue separado. Sí, absolutamente. Ya cuando... A ver,
Guido Tranto y la fiscal no quisieron encontrar a Santiago, no tomaron las medidas más elementales y fueron funcionales a una operación de encubrimiento. Esto lo tenemos ya definitivamente claro todos. Lo que hace ahora el nuevo juez es volver a volver a rastrillar la misma zona que se había rastrillado varias veces, ya esto se dijo reiteradas veces, usa perros sabuesos que huelen los gases de cuerpos sumergidos, que no se usó en las veces anteriores, aparece el cuerpo, no sabemos si implantado o no, pero aparece el cuerpo, y ahora está tomando medidas, según este allanamiento que venimos reclamando desde, insisto, desde el 11 de septiembre, que se dirigen a encontrar a los responsables de ese secuestro. Ariel, vos sabés que yo ayer cuando fuimos a la comunidad, nos trasladamos del aeropuerto a la comunidad Pulov y pudimos conversar con varios integrantes. Y ellos nos decían que donde apareció el cuerpo era el lugar donde iban, lo transitaban diariamente porque buscaban agua allí. Y claramente lo que me señalaban en la entrevista que realizamos es que hacía pocos días se habían estado ahí. Y no había nada. Y no habían encontrado nada. Y no había nada, exacto. No había nada. Así es, así es. Bueno, a ver, eso es un indicio de que plantaron el cuerpo. Es solamente un indicio, no es una prueba, porque el río sube y baja desde menos de 1 metro hasta un metro y medio de altura. Podría haber estado en las ramas y no lo encontraron. Son todas hipótesis. Lo cierto es que ahora más que nunca, después del reconocimiento de su familia, de que es el cuerpo de él, lo que hay que reclamar urgente es la investigación que apunte hacia los culpables. Acá hay culpables, acá no se cayó ni se ahogó, acá lo secuestraron y lo mataron. Y hay culpables y cuando ocurre eso había una fuerza de seguridad del Estado, el Estado estaba presente. Entonces acá hay una responsabilidad clarísima del Estado y yo quiero creer que este juez, que ya cambió de actitud y encontró a Santiago Maldonado, ahora encuentre a los culpables. Se lo decía Víctor Hugo desde Esquel, cómo ha cambiado si uno empieza a comparar este magistrado con el anterior, ¿no? Me decían los periodistas locales, la ciudad de Esquel, no se retira fuertemente custodiado después de su día de trabajo. Todo lo contrario, este juez se para, habla con nosotros, si tiene alguna información nos las da, hasta el cambio con la prensa, con los medios, tiene este nuevo juez. Ha entablado un puente de diálogo con la comunidad mapuche, los ha ido a visitar, ha estado en el puesto de seguridad con ellos. Es un juez que yo me llevo la impresión, llegando recién de Esquel, que va en busca de la verdad, Ariel. Les quiero dar un dato preocupante, lamentablemente. La empresa Movistar presenta un informe en el expediente donde dice que detectó el celular de Maldonado el día 2 de agosto, 15 horas 18 minutos, la llamada de 22 segundos. Firmado por el apoderado de Telefónica Movistar. Posteriormente, varios días después, presenta un informe donde dice que no tiene registros del celular de Santiago Maldonado. O sea, un informe totalmente contradictorio con el primero. Adelantándome a los resultados de este allanamiento, la misma empresa Movistar, donde están allanando ahora, lo último que pone es que no tiene registros. Es obvio que hubo acá una connivencia entre un sector del poder político, funcionarios concretamente, y el directorio de la empresa Movistar. Entonces yo le quiero pedir si hay algún directivo, alto ejecutivo de la empresa Movistar, que la situación ha cambiado radicalmente. No sean cómplices del encubrimiento. Los datos los tienen. Y si los borraron de la estación Radio Base, hay copias en otras estaciones porque así funciona la red de telefonía celular. Entonces, por favor, colaboren esta vez con la justicia. Dijeron primero que tenían el celular de Maldonado, después dijeron que no. El celular, todo ingeniero en telecomunicaciones sabe que quedan registrados en una base de datos que se llama BLR y en otra que se llama HLR. Colaboren con la justicia y ofrezcan esa información. Quizás no esté en esta estación que están
allanando en este momento por orden del juez Geral, pero la tienen en otra y tienen la oportunidad de que se haga justicia. A propósito de la responsabilidad que menciona Ariel Garbars, la Fundación Eduardo Luis Duhalde hace llegar a la familia Santiago Maldonado su solidaridad y acompañamiento, al mismo tiempo que denuncia el proceder criminal y cómplice de la ministra Bullrich, de su jefe de gobierno Nochetti, del ministro Garabano y del señor Abruj, así como de los jefes de la Gendarmería Nacional, amparados por el juez federal Guido Otranto, que permitieron o autorizaron y, por supuesto, encubrieron los hechos de los que es víctima Santiago Maldonado. Santiago le dio voz a los mapuches. Hemos podido, gracias a Adrián Salonia y sus notas, hablar en muchas ocasiones con los mapuches, que se han ganado un respeto enorme en lo intelectual, en la transparencia, en la calidad de lo que tienen para decir y en el conocimiento de su lucha. Santiago, ese Santiago, finalmente hizo mucho por los mapuches. Nunca nadie quizás hizo tanto por los mapuches como Santiago, dando su vida, finalmente ofreciendo su vida, porque nunca los habíamos escuchado, nunca los habíamos atendido de esta manera. Apenas escuestas informaciones y la estigmatización que a nombre de los grandes estancieros del sur, estancieros internacionales, de los Benetton que se quieren llevar la lana para sus productos, y ese es el amor que le tienen al territorio argentino, siempre al servicio de ellos, los medios de comunicación permanentemente los estigmatizaron. Si sabemos algo más de los mapuches, es ahora por Santiago Maldonado. La tarea está hecha, se le puede decir emocionadamente a Santiago. A propósito de la voz, ¿dónde está la voz del gobierno? ¿Cuánto rato alguien me puede decir hace que habló más de una hora Sergio y cuarto? Maldonado? Más de una hora y cuarto. ¿Dónde está el gobierno y su presencia frente al pueblo argentino para decir algo? ¿Nada pueden decir? Está en línea Tati Almeida. Tati, un abrazo, buenas noches. ¿Qué tal, Víctor Hugo? Bueno, imagínate, destrozada, Víctor Hugo, destrozada, porque realmente es tan perverso lo que está pasando, lo que ha hecho el gobierno, Carrió, todo, lo que han hecho Burri, todos, con esta familia, Dios mío. Y es como que en carne propia uno lo está reviviendo a todo, ¿no es cierto? Justamente con Sergio siempre nos estamos comunicando. Y cuando él reconoció que era su hermano, yo le mandé otro mensajito como lo hago siempre. Y él me contestó y me dijo, bueno, gracias Tati, pero me dijo algo tan... Por lo menos nosotros tenemos el cuerpo. Y sinceramente, Víctor Hugo, me mató, me conmovió. Qué maravilla, qué comprensión en lo que dijo, porque es verdad. Ellos tienen el cuerpo, nosotras no, la mayoría no lo tenemos, yo no lo tengo, Alejandro. Así que esto es muy fuerte, ¿no? Por supuesto que uno se repone y vamos a seguir todos los organismos, todos juntos, todos aquellos que realmente los consideramos que tenemos el derecho a repudiar a este gobierno y exigir justicia para Santiago, justicia legal, nunca, jamás por mano propia. Así que yo también, bueno, como todos, muy conmovida y nada, quería decirle eso, Víctor Hugo, y sobre todo a la familia y a tanta gente que está demostrando ese cariño, esa comprensión y esa bronca, pero la bronca hay que transformarla directamente en exigencia pacífica, exigencia legal de justicia. Víctor Hugo, ¿eh? Tati, gracias, siempre. Un abrazo. Hasta pronto, Víctor Hugo. Gracias. Hasta luego. Para nosotros que después de haber hoy constatado que era Santiago, tengamos que salir a aclarar un par de cosas, ¿no? Porque pensamos que, bueno, sería el tiempo de nuestro duelo, pero queremos aclarar un par de cosas. Está circulando la información de que el presidente Mauricio Macri habló con Estela, la mamá de Santiago. Nos parece que ese llamado no tiene nada que ver con ponerse en el lugar de otros, sino
nos llama poderosamente la atención que a 2 días de las elecciones y después de estos 80 días en que el presidente Macri no habló nunca de Santiago, sea tan cara rota y llame a la madre de Santiago y le diga que le daba el pésame, que en un momento Estela le dijo que le agradecía, pero que en realidad ella quería justicia, y él le dijo que sí, que entendía la situación porque había pasado por una situación parecida y que se iba a llegar hasta las últimas consecuencias. Cuando ella le dijo, me parece que es un poco tarde para venir a llamarme ahora y decir que se va a hacer justicia. La verdad que llamarla en estos momentos nos pareció, a lo contrario de que él creyó que es un buen gesto, a nosotros nos pareció que estuvo mal, sobre todo porque después de 80 días él la llama hoy, justo en este momento. La verdad que estamos si antes estábamos decepcionados, con esto más. También tuvimos que escuchar al ministro de Justicia Garabano diciendo que se comunicó con Sergio cuando en realidad le mandó un mensaje y Sergio le dijo que no iba a hablar con él, que estaba muy triste. Él diciendo también que no tuvieron acceso a los expedientes cuando es mentira, cuando se sabe que el Ministerio de Seguridad desde el primer momento se estuvo metiendo en la causa. Ahora en estos momentos tuvimos que soportar también que en la autopsia de Santiago estuviera el perito de Gendarmería. Todas estas cosas que no hacen más que entristecernos y no poder hacer el duelo que tenemos que hacer. Todos los días es una situación diferente. La verdad que no entendemos cuál es el sentido de decir que, o haberla llamado a Estela en este momento. Él se tendría que haber preocupado mucho antes, no ahora, para llamarle y darle el pésame y decir que va a hacer todo lo posible para que se esclarezca. Lo tendría que haber hecho desde el día 1, ¿no? El día que tuvimos que ir a reconocer a Santiago a la morgue. Andrea, muchas gracias. Saben que las acompañamos en el dolor, usted, Carolina, Estela y también Sergio y Germán y Enrique, por cierto. Estamos muy, muy cerca, el pueblo está muy cerca. No sé si pudo ver que ya están llevando flores, velas encendidas allí donde en la morgue, y pasan los jóvenes hacia la Plaza de Mayo y todo es un gran reclamo de justicia. A mí me da la impresión, siempre que la veo, que más que su cuñado, Santiago era como una especie de hijo también, que hay una relación muy entrañable. Me gustaría que deje unas pocas líneas sobre la personalidad de Santiago para que nos recordemos un poco más, al margen de la solidaridad que uno registra de Santiago, de la bondad que él ha tenido, algo que lo ponga vivo por un instante en el recuerdo de su espíritu, Andrea. No, ¿qué más decir de Santiago? Fue un sol, una persona íntegra, con unos ideales siempre bien definidos, una persona que quería mucho, mucho a su mamá, que era una buena persona, que era un pibe solidario, que lo voy a recordar siempre, que con Sergio hicimos todo lo que estaba a nuestro alcance y más para que hoy lo podamos encontrar, y eso, que era un buen pibe y que no se merecía, ni él ni nadie se merece lo que le pasó. Pero bueno, ahora será un tiempo de duelo y vendrá la otra parte, que será el reclamo de justicia, y así como estuvimos todos estos 80 días buscándolo a Santiago, vamos a estar todos los días que sean para que los culpables de esto tremendo que le hicieron a él paguen, y no solamente los autores materiales, sino los intelectuales y todos las malas personas que embarraron la cancha, todas las personas. Nosotros vamos a ir
nos lleve los días que nos lleve, van a terminar pagando todo lo que hicieron. En tanto en lo ideológico también. Ahora, bueno, será un tiempo de duelo, pero vamos a seguir adelante. Le agradecemos a todas las personas que nos acompañaron, que nos acompañan, que nos van a acompañar en este reclamo. Y bueno, agradecer y bueno, también Santiago para mí Santiago me hizo conocer gente increíble y afianzar el amor que le tengo a las personas que ya están en mi vida. Y bueno, le agradezco a Santiago por eso, por haber conocido un montón de personas que así como él son solidarias, son buenas personas. 2 líneas le pido, Andrea, de cómo están Quique y Estela. Y están muy tristes, pero bueno, ellos ya están aliviados en tener a Santiago con ellos. Estela ahora está más tranquila. Obviamente el dolor es terrible, porque si el dolor nuestro es terrible, el de una madre y un padre que tengan que pasar por esto no tiene definición. Pero bueno, ellos ahora están como saben que Santiago va a volver con ellos, que ellos van a poder ir a llevarle una flor, van a estar con él. Eso es un alivio para ellos. Andrea, lo vi a Sergio como, la palabra no la encuentro, me sale aliviado frente a la situación. Me parece que ha sido absolutamente desesperante para ustedes no saber qué pasaba. Ahora al menos tienen una certeza y me pareció que esto es extraño que lo diga de esta manera, pero significó una especie de alivio. Lo vi a Sergio mucho más sereno, por ejemplo, que en la conferencia de prensa última, cuando estaba tan conmovido y estaba pero tan mal. Sí, la verdad que sí, que él está como aliviado. Es como que está cerrando, ¿no?, esta historia de estos 80 días de búsqueda. Hoy, bueno, que tuvimos que pasar por lo que pasamos, que tuvimos que reconocer a Santiago, la verdad que sí, sintió como un alivio, como, bueno, hice todo lo que hice y ahora la puedo llamar a mamá y decirle que, bueno, que sí, que es Santiago, y eso lo alivió mucho. Y bueno, pero eso, ahora se viene un duelo y, como yo le decía recién, empezar con la lucha de la justicia y la verdad. Pero él sí, es verdad, se siente aliviado de poder haber encontrado a Santiago. Andrea, un abrazo muy fuerte. Estoy seguro que cada persona que la está escuchando la abraza a usted y a toda la familia, con emoción, con indignación y con esperanza de que por lo menos sepamos la verdad. Y con una inmensa gratitud porque finalmente ahora podemos decir que nunca nadie había podido hacer tanto quizás por los mapuches como Santiago. Si ese era su propósito, el propósito ha sido logrado. Sabemos mucho más de los mapuches, de su valor y de su lucha, gracias al sacrificio de Santiago. Un fuerte abrazo, Andrea. Gracias a todos, muy amable. Gracias.